Amigos televidentes y de redes sociales, nos encontramos en nuestros programas habituales, ahorita en víspera de elecciones, con candidatos para las diferentes corporaciones, ya sean alcaldías, asambleas, consejos. Hoy nos encontramos con una persona joven que aspira a ser diputado a la Asamblea por el departamento de Boyacá. Eso es muy bueno porque vemos que viene la renovación de la clase política con los mismos partidos, porque es que hay que hablar es de los problemas, pero que se vea la nueva sangre. Se llama Felipe Puentes. Felipe, cuéntame tu historia, quién eres, de dónde vienes, por qué se te llama la atención y vamos a ir poco a poco desarrollando el programa. Alfonsito, primero que todo, muchas gracias a ti, a este espacio tan importante que nos dan para dar a conocer ahorita las propuestas, las personas que aspiran a llegar a los cargos que van a medirse en una contienda para las elecciones regionales en el mes de octubre, el 29 de octubre. Mi nombre es Felipe Puentes, sogamoseño, 32 años, profesional en negocios y finanzas internacionales, con una especialización en finanzas, especialización en gestión pública y un máster en gobierno y gestión pública. Qué bueno. Estuve a nivel laboral, he tenido experiencia en el sector público. Desde que terminé mi carrera como profesional, empecé a desempeñarme en diferentes espacios del orden nacional, en la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí pasé a una entidad que se llama Coljuegos, y el último cargo que tuve, del cual me siento orgulloso y donde se hizo un trabajo que definitivamente me motivó a estar aspirando hoy al cargo que estoy aspirando, es que estuve de director de desarrollo empresarial de la gobernación hasta octubre del año pasado. Qué bueno, Felipe. Y cuéntame, que me encanta esa cosa que la gente joven le guste la política porque el país hay que cambiarlo, tenemos muchos problemas. ¿Qué te ha llamado la atención para dedicarte ahorita a la parte, se puede decir, política legislativa de la Asamblea del Departamento de Boyacá? Bueno, yo creo que a nivel histórico las asambleas tienen un espacio importante en el desarrollo territorial de los departamentos. En el caso de Boyacá tenemos una asamblea que le integran 16 diputados y definitivamente en el ejercicio que he hecho en mi vida profesional, pero también en mi vida personal, recorriendo los municipios que componen el departamento, pues escucha uno, empieza a escuchar a los diferentes actores solicitando tener un doliente en ese espacio. Hay muchas personas que dicen que la asamblea no es que esté desprestigiada, sino que a veces está desconocida. No, sí, eso es verdad. La Asamblea es muy importante porque es que es la junta directiva de un gobernador y se puede decir es como la junta directiva del gobernador y se necesita estar en la Asamblea porque en la Asamblea se puede hacer mucha gestión para el departamento a través, primero que todo también hilas tú con el gobierno nacional, con los parlamentarios y traer recursos para el departamento de Boyacá y también distribuir los recursos en el departamento de Boyacá, sobre todo en las diferentes provincias. Sobre todo, tú que tienes tu arraigo entre, puede decir, entre Tundama, Sugamuxi, que te has desenvuelto en esa parte de joven, tienes que ver que Boyacá tiene mucho futuro, pero tiene un futuro que se ha quedado estático, dito hace 10, 15 años. Realmente el departamento le falta mucho empuje, necesita sangre nueva, jóvenes como tú, que tengan ganas de hacer cosas importantes, porque Sogamoso se queda atrás, Duitama se queda atrás y necesita gente que le esté empujando y que pueda trabajar conjuntamente con sus alcaldes y con sus concejales. ¿Qué más tienes previsto en todas estas cosas? Que definitivamente Boyacá siempre ha sido una insignia en el desarrollo y muchas veces nos vemos estancados, y una de las cosas que me motiva a mí es que como joven también sufrí ese problema que llamo yo, y es la falta de oportunidad. Boyacá es un departamento con todas las potencialidades, es un departamento con todas las ganas de salir adelante, y es a veces triste que nosotros los boyacenses terminemos nuestro espacio académico y busquemos esa oportunidad laboral y esas oportunidades para crecer en otros departamentos. El mensaje es: ¿por qué no nos quedamos acá? Y empieza uno a hacer el análisis y se da cuenta que a veces se nota ese poco acompañamiento que desde las diferentes directrices y actores que componen el desarrollo pueden hacer en pro de generar esas oportunidades. Eso es verdad y se necesita sangre nueva, porque yo estoy yo soy de esa teoría. Yo fui en mi época de joven, estuve
en todo y logré hacer muchas cosas por el departamento de Boyacá y hacer gestión. Lo importante es hacer gestión. Y ustedes, la gente joven, es la que necesitamos, porque el país se ha estancado y se ha realmente con tantos partidos políticos que hay, con la corrupción que hay, porque es que hay mucha corrupción. Hay mucha corrupción. La corrupción no tiene color político, puede ser de cualquier color político, pero lo que necesitamos es gente con empuje, que haga gestión y que mire cuáles son las potencialidades de Boyacá. Boyacá, tú sabes que es un departamento, nosotros nos hemos catalogado como un departamento, primero que todo, la tierra que Dios nos dio, que la agricultura, la minería y los paisajes. Fuera de eso tenemos que explotar eso porque eso es natural, esto nos lo dio nuestro Dios. Cuando repartieron el mundo entero, el Señor Jesucristo nos dio estas cosas que no las hemos sabido explotar. Entonces tenemos que meterle mucho a la industria, tenemos que meterle mucho, tenemos comercio bueno, tenemos transporte bueno, pero al mismo tiempo comparar con todo. Boyacá está en el centro de Colombia. Si tú lo ves en el centro de Colombia, y es un departamento privilegiado. ¿Qué más tienes tú pensado de llegar a la asamblea para? Eso es así. Yo creo que hoy el ejercicio que pueden hacer los alcaldes y los gobernadores, que son finalmente quienes administran los recursos del departamento y de sus municipios, en parte, claro, es muy importante el tema de saber administrar, pero un punto clave es definitivamente el tema de gestionar. Si hoy hacemos un análisis del presupuesto que tiene cada uno de los municipios frente a las necesidades, pues el presupuesto es insignificante. Eso es así de sencillo. Y en eso entran diferentes actores que pueden llegar a golpear puertas. Aquí necesitamos un trabajo de gobernanza donde esté el sector público, donde esté el sector privado y esté la academia. Sí. Todos puyando hacia el mismo lado, todos digamos que gestionando y dando un aporte, un granito de arena, aportando un granito de arena para ver cuáles son las herramientas que ayuden a fortalecer, que vuelvan un Boyacá y que lo vuelvan a ser competente, pero sobre todo competitivo, innovador. Aquí Sí. tenemos unos recursos muy importantes, tú bien lo decías, la extracción de minerales. Yo soy carbonero y me siento orgulloso. Somos del municipio de Tópaga, y mucha gente nos sataniza. Y yo digo, detrás de eso hay la condición de poder emplear a unas personas, de darles un trabajo Claro. justo, digno y con eso una calidad de vida. ¿Por qué tenemos que callar eso? ¿Por qué si se están haciendo las cosas conforme al reglamento y a las leyes? Tenemos una corporación ambiental que nos vigila y estamos todos los días implementando temas y acciones de desarrollo sostenible. ¿Por qué no nos permiten definitivamente seguir fortaleciéndonos, volviéndonos innovadores, competitivos en cada una de esas áreas y volver a ser ese Boyacá empresarial, ese Boyacá competitivo que se Claro, perdió y que le hace falta? claro, que es muy importante. Tú tocas un tema de las riquezas del departamento de Boyacá que son de nosotros naturales, que es el carbón. El carbón lo mira uno y además es una de las fuentes de producción más grandes que tiene el departamento de Boyacá. Si tú miras, porque Boyacá es muy campesino, pero el campesino labra la tierra y en sus épocas que no labra la tierra también extrae el carbón, así empezaron, Así es. así se empezó la parte del carbón. Y hoy en día yo creo que, según las estadísticas que hay, más del 60% de la economía del departamento de Boyacá es del carbón. Así es. Y entonces tenemos que explotarla, no mirar lo que está haciendo el Ministerio de Minas, que va a acabar con el carbón, la señora ministra, con la energía, con el petróleo, con el carbón. Resulta que son nuestras fuentes de recursos a nivel nacional y a nivel departamental. Entonces no podemos sin descuidar la agricultura, porque somos la despensa, Así somos es. una despensa para el país, hablar del carbón. El carbón vive en los campesinos de eso y lo extrae muy bien, y nuestro carbón, ya sea para quemar, ya sea para volverlo, como dicen, para exportarlo a nivel internacional, es una fuente de ingreso. Eso vale la pena, sobre todo en la parte de Boyacá, de la parte de Tópaga, donde estás tú, de la parte de Socha, de Socotá, de todos esos sectores. Hay que trabajar con los campesinos, que son también carboneros. Eso es así. Y yo también hago esa reflexión y es a veces con esos mensajes un poco errados que ha sacado el gobierno nacional, donde dicen definitivamente tenemos que acabar con esa actividad. Y yo que soy doliente de mi provincia de Sugamuxi, pero que además soy doliente de la actividad, digo, entonces, ¿qué vamos a poner a hacer a municipios como Gámeza, donde más del 70% de su población No, vive de esa actividad? Socha.
Socha, exactamente, Socotá, provincias como Norte, Valderrama, toda esa cosa. Sugamuxi, Y el norte y Valderrama, exacto. exactamente. Aquí Paipa, mucha gente no sabe, y claro que Paipa tiene un componente, Samacá. Samacá, Paipa tiene un componente turístico y emprendedor grandísimo, bellísimo, pero la actividad económica principal es el Hay carbón. que trabajar eso del carbón, porque es que ahí tú puedes ser vocero, vas a ser el vocero de los carboneros, porque es que eso es una fuente de ingreso muy grande para el Ujú, departamento de acá. Eso está muy bien sin descuidar las otras fuentes de así ingresos es. de la agricultura, ni de la industria, ni el transporte. Cuéntame más sobre todas esas Así cosas. es, digamos que en ese ejercicio que tuve yo en el cargo de director de desarrollo empresarial, llego yo en plena pandemia y no era mucho lo que se podía hacer. Muchas personas cerraron sus locales, tuvieron que cerrar sus negocios y empezamos a hacer un acompañamiento con un tema muy interesante y era el fortalecimiento de herramientas digitales. Cómo los celulares, a veces que sirven para cosas no tan buenas, pues se vuelven, digamos que un mecanismo de negocio, un mecanismo para capacitar a los empresarios, un mecanismo para difundir y comercializar sus negocios. Hoy no hay límites a nivel nacional. Hoy podemos estar hablando y cerrando negocios con personas de otro país y tenemos unos productos, tenemos unos temas de emprendimiento muy buenos en todo el departamento. Son 123 municipios, no hay un solo municipio donde no hayan emprendimientos, son unos emprendimientos bellísimos. Lo que pasa es que tenemos que Pero asociar. tenemos que hacer eso, ¿sí? Tenemos que alinear esos actores que yo digo componen el desarrollo territorial, a la academia con nuestros estudiantes emprendedores, al sector público con herramientas y al mismo sector privado incentivando todo el tema de compra local con nuestros emprendedores. Empezando con nosotros es que se reactiva y se fortalece el desarrollo territorial y sobre todo económico del Así departamento. es, porque es que el departamento, la verdad, nos hemos quedado un poco atrás Mm. con respecto al país. Y los municipios también, con sus dirigentes, se han quedado un poco atrás. Y aquí hay que hacer el emprendimiento, lo que tú estás diciendo. Y sobre todo que nosotros lo tenemos todo. No más un emprendimiento, no más en turismo. Mm. En turismo nosotros tenemos todo natural para poder mostrar todos los turismos que quieran a nivel nacional e internacional. Tenemos el turismo religioso, Mm. tenemos turismo recreativo, paisajístico, deportivo, todas estas cosas, los nevados, todo lo podemos tener nosotros para traer esta cosa. Tenemos que activar los aeropuertos, ya por lo menos está trabajando el aeropuerto de Paipa en algo. Hay que activar el aeropuerto de Sogamoso. No hay que hacer más aeropuertos, sino activarlos para poder traer gente realmente que venga a conocer Boyacá. Inclusive los mismos costeños que no conocen las montañas, no conocen los nevados, les fascina venir a Boyacá. Esa es una parte que toca emprender duro en lo que es el turismo. Ya estamos hablando del sector carbonífero, el sector industrial. Tenemos que buscar con la cercanía en Bogotá, Mm. tú que eres joven, estamos tratando de buscar de pronto crear unas zonas francas también para poder hacer eso. Por eso necesitamos los aeropuertos, para que los aeropuertos se vuelvan como puertos secos, para que vengan, porque ya Bogotá está congestionado. Y Boyacá es muy importante con los Santanderes, con el Meta, con Casanare. Eso, y ahí hay dos temas que tocas que vale la pena aquí resaltar, y es que en ese espacio que tuvimos desde la dirección, en conjunto con la Dirección de Inversión y Comercio, esas dos direcciones hacen parte de la Secretaría de Desarrollo Empresarial, nos motivamos por dos cosas. Primero era la reactivación del aeropuerto de Paipa, como un aeropuerto comercial. ¿Con qué fin? Traer gente y definitivamente cuando la gente viaja y hace turismo, saca recursos y Claro, los deja aquí en el departamento. Es bien claro. importante que el turista que llegue tenga una oferta turística muy buena, que lo atraiga y que definitivamente pueda hacer mover esas cajas registradoras de los diferentes actores del desarrollo económico del departamento. Y adicional a eso, el tema de las zonas francas es fundamental. También desde la Secretaría, en ese espacio que estuvimos, se gestionó todo el tema de un proyecto que generara la viabilidad sobre cuál era la parte del territorio donde ameritaba tener esas zonas francas. Se está haciendo ese estudio desde la gobernación, se invirtió una plata para que nos digan, es un estudio de prefactibilidad, para saber cuál es ese espacio donde definitivamente queda mejor acomodado todo el tema de zonas francas del departamento, que definitivamente son un sinónimo de competitividad para el departamento y para el territorio. Qué bueno, Felipe, que tengas esas iniciativas, porque se necesita sangre joven, con entusiasmo de salir adelante. Nosotros ya los que pasamos por todas esas cosas tuvimos nuestra época y realmente que lo tenemos que decir los que ya estamos, que hicimos trabajo en el Congreso, hicimos trabajo en la Asamblea, en los consejos, en fin, trajimos mucho y se reaccionó Boyacá. Pero Boyacá ha estado en una época desde hace unos 15 años por no decir 20, 25 años,
como en un estado de letargo, quieto, teniendo tanto para poder explotar. Y hoy se necesita que la gente venga acá. Nosotros tenemos que parecernos y no ser envidiosos con nadie, sino aprenderle, por ejemplo, a los paisas, aprenderle a los costeños, aprenderle, mire Barranquilla cómo lo han desarrollado, mire cómo está Antioquia. O sea, eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? A mí me lo dicen amigos paisas y amigos costeños. Nosotros tuviéramos tierras como Boyacá, estaríamos hechos. Nosotros nos ha tocado mucho emprendimiento para sacar. Eso es lo que necesitan ustedes los jóvenes. Y yo ahí tengo que hacer, digamos que también una reflexión. Entré yo a trabajar en el 2016 en una entidad que se llama Coljuegos, regula y Sí, vigila todo el sector de juegos de suerte y azar. Y había nombrado aquí un vitamense, a Juan B. Pérez, sí. Juan B. Pérez Hidalgo. Él me llamó y me dijo, hermano, haga parte de mi equipo. Y yo dije, pero ¿por qué? Mucha gente decía, pero ¿y por qué? Y decía, porque es que los boyacenses nos hace falta ser regionalistas. Y yo quiero que mi equipo de trabajo esté conformado por unos profesionales boyacenses importantes. Y eso es importante, ser boyacencista. A veces aquí no nos ayudamos entre nosotros. Nosotros hicimos, lideramos unos temas de unas ferias de compra local donde le decíamos al boyacense, hermano, ayúdele a su vecino, ayúdele a su paisano. Si entre nosotros mismos no nos ayudamos, si no nos damos la mano, ¿quién nos va a ayudar? Si no, nadie nos va a ayudar. Y además en esa cosa hay que ser regionalistas. Fíjate que Boyacá es un departamento que, digo yo, estamos quedándonos atrás. Ha tenido 14 presidentes. 14 presidentes. En una época fue muy importante el departamento de Boyacá. Le dio donde se gestó la libertad de, no solo de Colombia, sino de América, Sí. que fue en Boyacá, y nos hemos quedado quietos, no hemos explotado eso. Fíjate que ahorita, no más, que tienes tú que irlo a reactivar cuando seas diputado, es la parte de la independencia, los 200 años de independencia, Sí. todas esas leyes que hay que volverlas realidad con plata para el municipio. Nosotros hicimos unas cosas en una época que nos decían que éramos unos locos con Miguel Ángel Bermúdez. Trajimos los mundiales de ciclismo a Boyacá. Sí. Nadie nos creía que Sí. podíamos hacer unos mundiales de ciclismo. Y te lo cuento porque eso con Miguel Ángel Bermúdez, y lo tengo que traer a colación, él era director de Coldeportes Nacional y yo era gobernador de Boyacá. Trajimos los mundiales de ciclismo y competimos con ciudades como Seúl y Mónaco y ganamos nosotros. O sea, eso es lo que nos falta ser regionalistas. Eso es lo que tienes que. Eso es verdad y digamos que Boyacá es que tiene unas condiciones hermosas para hacer muchos eventos. Yo también siempre he intentado incentivar primero el tema del deporte, como les mencionaba, es un tema que ayuda a la salud mental, pero adicional a eso, y ya que mencionas el tema de ciclismo, yo soy ciclista y he salido a otros departamentos a participar en unos espacios y uno gasta. Es decir, el ciclista que Claro. monta bicicleta está en su buena bicicleta, paga una inscripción de 500.000, 600.000 pesos, lleva a su familia y se quedan un día antes seguramente del evento, se quedan el día después y gastan. Nosotros motivamos dos ejercicios que hicimos en el municipio de Paipa, aquí en el municipio vecino, y en el municipio de Villa de Leyva, en unos eventos ciclísticos. El de Paipa se llamaba el 3D, que era un triatlón, Sí, el triatlón. y el de Villa de Leyva, que es un evento que se llama el ETAP. Y definitivamente el impacto no solo para la gente que se presenta, que hace su ejercicio de deporte, sino para todo el territorio es muy positivo. Es un impacto positivo porque es una Eso es inversión que así. hacen los turistas aquí en el Y territorio. es un departamento que tenemos toda la materia para venir a Boyacá, que es Bogotá. Que Bogotá es una ciudad de 7 millones de habitantes, de los cuales el 30% son boyacenses. Así Y es. pueden venir acá a gastar, porque es una carretera muy buena y todo. Pero tenemos que buscar el emprendimiento. Emprendimiento en todos los sectores. Eso tienes tú que estar en eso, porque tú como joven tienes que ponerte al frente de esas cosas. Porque Boyacá ya uno ya va pasando, pero hicimos nuestra labor cuando la tuvimos que hacer. Y, hicimos todos los trabajos que hicimos en nuestra época, pero quedamos en un letargo que hay que mirar. Sogamoso es una ciudad tan importante Mm. que no explotan. Por ejemplo, yo te voy a decir de Sogamoso una cosa que vale la pena traer la colación. Sogamoso no explota, ningún alcalde explota el Templo del Sol. No saben que ahí fue una de las grandes emporios de los muiscas, de las grandes selvas. Boyacá tenía, cuando la época de los muiscas, Sí. que los muiscas fueron muy importantes, los chipchas, muiscas, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenían el Unzaúa en Tunja, tenían el cacique Tundama en Duitama y tenían el Templo del Sol, el cacique Suamos, esa cosa. Los sogamoseños en la parte del Templo del Sol,
no saben lo que tienen. Ellos fueron estilo los mayas y los incas del Perú y los mayas de esa cosa donde analizaban las estrellas allá. Fueron geólogos, fueron arqueólogos, fueron de todo, hicieron todo y nadie explota el Templo del Sol. Ese es un tema, esa es una insignia para el municipio de Sogamoso. Ahí sí yo soy doliente y siempre motivamos, le decíamos al alcalde, hermano, rescatemos todo lo que es Mochacá. Mochacá se volvió un sector, digamos que apartado, que si no tiene inversión por Pero es que parte ahí nació de la Sogamoso. exactamente. Entonces, hermano, esto es una insignia cultural al lado del Templo del Sol y tenemos un corredor vial que es hermoso. Tenemos el lago de Tota al lado, a 20 minutos. Yo subo en una hora, subo en bicicleta al lago de Tota y digo, hermano, tenemos una maravilla en nuestro territorio que tenemos que A explotarla de buena manera. 3.300 metros de altura, la gente se asusta de ver esa laguna tan linda. Exactamente, es un paisaje. Hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla, claro que sí, hay que cuidarla. Pero alrededor se ha formado, digamos que un tipo de negocios, de emprendimientos que definitivamente han sido positivos para el mismo territorio. Y uno dice, venga, ¿por qué en esa línea y por qué en ese corredor no metemos el componente cultural que tiene Sogamoso? Es bastante importante. Hay que meterlo con lo mismo que el Tunja, el Uitama y toda la parte de los chipchas, de los muiscas. Es que es tan importante meter eso que es nuestra cultura. Es nuestra cultura. Ahí sí, como el cuento del que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Entonces tenemos que mirar y ufanarnos mucho. Había un personaje de Sogamoso que ya murió, muy interesante, que un tipo que le dio la importancia al Templo del Sol que lo reconstruyó, que era el profesor Silva Celis. El profesor Silva Celis, cuando yo estaba de gobernador, reconstruyó el Templo del Sol. Te puedes imaginar todos esos guayacanes, todos esos árboles que trajeron los trajeron los indígenas. Estamos hablando cuánto hace, por allá en no sé qué, 1500, 1400. Los trajeron los chipchas cuando el Templo del Sol. Y él reconstruyó eso nuevamente, trayendo, y los trajeron del Amazonas. Y el profesor Silva Celis, porque no se le hace mucha mención al profesor, volvió cuando yo estaba de gobernador a hacer el Templo del Sol y trajo las maderas desde el Amazonas. Y duró más de 6 meses trayéndolas en tractomulas y todo, porque tenían que traer. ¿Cómo serían los chipchas para las traídos de esa época acá para el Templo del Sol? O sea, nadie entiende eso, que es lo que hay que buscar y vender en Sogamoso. Lo que tú dices, Mochacá. Mochacá es donde nació Sogamoso. Así es. Y además el que se siente sogamoseño tiene que decir que es de Mochacá. Claro, claro, así es, totalmente correcto. Y todos, y digamos que todos esos proyectos pues tienen un valor financiero detrás y definitivamente hoy necesitamos unos alcaldes que tengan la cualidad de poder ser gestionadores, que puedan golpear puertas o si no, no va a alcanzar el dinero. Y que no eso es estén claro. sentados en Sogamoso, ni en Duitama, ni en Tunja, sino que estén haciendo gestión en Bogotá. Exactamente, eso es con el mismo sector empresarial, es decir, ahí hay muchos dolientes que pueden aportar. Mucho. Boyacá es un departamento, venga, Boyacá es un departamento hermoso. Yo estuve este fin de semana en Puerto Boyacá, que lo llevo en mi corazón, tengo unos buenos amigos allá y este fin de semana el alcalde estaba entregando la sede de la UPTC y estaba entregando la ampliación del hospital de allá. Y uno dice, hermano, definitivamente es gestión, es tener la voluntad de ir a Bogotá o de ir al lugar donde lo pongan, de golpear puertas, porque aquí es importante decir que las elecciones duran hasta cierta fecha y de ahí para adelante no importa el color político si le van a aportar a su municipio y a su territorio. Y es que tienes que mirar esa cosa, ya que nombras Puerto Boyacá. El departamento de Boyacá va desde Venezuela hasta el río Magdalena, que es Puerto Boyacá. Colinda con Venezuela. Sí. Allá va hasta el río Magdalena. Y los paisas van desde el río Magdalena hasta el Atlántico y el Pacífico. Una vez me decían los paisas, ¿por qué no nos unimos los boyacenses y los paisas y creamos una república independiente? Molestando acá, pero para que veas todo lo que tiene Boyacá. O sea, el Magdalena Medio es importante por Boyacá, Puerto Boyacá, que se querían separar, que Sí, no los dejamos, sí. no los dejamos en nuestra época porque querían crear el departamento del Magdalena Medio. Y nos opusimos tanto los caldenses, los antioqueños, los cundinamarquenses y los boyacenses, no, cada uno tiene su terreno ahí. Pero sí es importante, eso que nombras Puerto Boyacá, es una región que ha prosperado mucho. Y a la riqueza que tiene eso es tremendamente también en ganaderías. Todo eso tienes tú que mirarlo, esa cosa, y hacer gestión. Afortunadamente estás joven porque tienes todo el empuje para hacer las cosas. Justamente es eso, es dar la condición, la vocación, porque definitivamente salir a hablar de política no es nada fácil, pero cuando uno tiene esa vocación y ese amor por el territorio, yo creo que se logra. Yo
A donde salgo he hecho un recorrido desde que renuncié el año pasado hasta la fecha en diferentes municipios del departamento pidiendo solo una cosa, que me cuenten cuáles son las problemáticas. Me gusta mucho escuchar. No hay sabio en todos los temas y Nadie. definitivamente uno aprende y se llena de insumos cuando va escuchando las necesidades que son múltiples. Finalmente la acción política no es darle solución a absolutamente todo, pero sí aportar un granito de arena en tantas problemáticas que se presentan en el Claro, territorio. claro, eso me parece muy bien. Fíjate, tienes mucho por hacer, Felipe, porque realmente lo que necesitamos nosotros, los que ya pasamos por una época, es gente joven, gente emprendedora, gente con ganas de sacar nuestro departamento adelante. Eso yo te felicito y ojalá tú llegues a la asamblea del departamento de Boyacá porque necesitamos gente joven, gente entusiasta. Y que podamos ayudar a los alcaldes, pero también recomendarle a los que van para alcaldías que no se queden en sus sitios ahí y tratando de hacer negocios particulares, porque es que ese es el negocio, ese es el problema, que muchos se dedican a buscar su modus vivendi hacia el futuro. Eso es un tema cultural con el que se ha peleado y uno no entiende cuál es el afán de hacer el dinero de la noche a la mañana. Yo pienso que a medida que uno hace dinero, llegan muchísimos problemas y esa plata mala vida, así como llega, así se va. Salen con 3 pesos, pero se meten en 55 problemas y definitivamente no hay valor económico que alcance para una palabra fundamental en la vida y es la tranquilidad. Oiga, muy bien, Felipe, me encanta conocerte y quiero aquí que las personas que nos están viendo en las redes sociales y en la televisión, en YouTube, en Instagram, en todos los sistemas, se den cuenta que tenemos gente importante en el departamento de Boyacá, gente joven, emprendedores con ganas de salir adelante. Te felicito, Felipe, y ojalá estés en la asamblea para que nos puedas ayudar mucho. Alfonsito, a ti muchas gracias a este espacio que nos da nuevamente, digo, estas herramientas y los medios digitales se volvieron fundamentales y este ejercicio es el ejercicio al que invitamos a todos los boyacenses, a que conozcan un poquito quiénes son las personas que aspiran a llegar a esos cargos, qué piensan hacer y cuál es la vocación que ellos tienen. De mi parte, vuelvo y lo digo, estoy dando la pasión, el amor que le tengo a mi territorio, estoy dando mi salud, todas las ideas y estoy escuchando para hacer de este proyecto y de esta propuesta definitivamente la más idónea y aterrizada para llegar a la Duma departamental y para volverme en ese vocero que pueda hacer un trabajo de la mano del gobernador, golpear puertas, acompañarlo en la gestión y tal vez a veces hacerle las advertencias cuando consideremos que no estamos siendo escuchados. Es un trabajo con una palabra que definitivamente se perdió en la política y es un trabajo con seriedad. Muy bien, Felipe. Te agradezco mucho y tendremos oportunidad de volver a estar antes de las elecciones. Y darle las gracias a Omar, a Latin Music, a Paola, a todos por estos programas. Tendremos nuevamente otra oportunidad ya más cerca a las elecciones. Aquí estaré si ustedes me lo permiten.